Infantil, Copreti Misiones, licenciada Antonella Pernigotti, el secretario de Acción Social, señor Mariano Núñez, el licenciado Omar Morazade, integrante de la Copreti Provincial, integrantes del equipo del Observatorio de Violencia Laboral, abogada Soledad Llamosas, licenciada Fernanda López, licenciada Belén Acuña, la directora de Acción Social, abogada Ornella Becaluba. También destacamos la presencia del director de Cultura y Educación Municipal, Fausto Stefani Irizar, representantes de la tercera circunscripción judicial de la provincia de Misiones, la señora jueza correccional de menores número 1, doctora Marisa Esther Aquino, el señor titular de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, doctor Jorge Antonio Zarza, integrantes del Consejo Deliberante, concejal profesor Leonardo Frey, representantes de la línea 137, representantes del Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, CEMOAS, el señor Julio y la señora Karina Oriansky, trabajadores de la empresa Kenia Etze, agentes municipales. También destacamos la presencia de la directora de Niñez y Adolescencia, abogada Laura Mariana López, señoras, señores, medios de prensa. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del intendente municipal, doctor Rodrigo Durán. Hola, buen día. Bueno, la verdad que linda concurrencia. Gracias, Silvana, por venir al Dorado. Gracias, Cristina, María Laura, Mariano, Lorena, todos los funcionarios, medios de prensa. La verdad que están todos los funcionarios acá, o sea que está muy bueno. Importante la convocatoria, importante el tema que se va a tratar. Sabemos que el trabajo infantil y la violencia laboral, hoy en día la provincia de Misiones está trabajando mucho. Gracias, Karina, también, con toda la empresa Oriansky. Así que yo primero quiero darle la bienvenida a nuestra casa. Espero que estén cómodos, es chiquito pero acogedor. Y que aprovechemos la capacitación gracias a las chicas que nos van a capacitar y felicitar al gran trabajo que hace Silvana en toda la provincia. Me contó la agenda que tiene esta semana, bastante agitada, así que doblemente gracias a acercarse hasta nuestra ciudad y capacitarnos, que estos temas son muy importantes para nosotros. Así que espero que disfruten, que saquemos provecho, que transmitamos lo que aprendemos, porque para eso es la capacitación, para poder transmitir y evitar, ya sabemos que los chicos tienen que estar jugando, no trabajando, y evitar la violencia laboral sobre todo. Que tengan buen día y que disfruten la capacitación, y gracias de vuelta. Gracias. Gracias. Escuchábamos las palabras del intendente municipal de la ciudad de El Dorado, doctor Rodrigo Durán. La Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil, Copreti, fue creada en el año 2002 por decreto del entonces gobernador Carlos Rovira. Misiones fue una de las primeras provincias que tuvo un presupuesto propio para erradicar el trabajo infantil, que vino de la mano del licenciado Hugo Pasalacqua, que creó el primer programa con fondos destinados específicamente a la erradicación del trabajo adolescente y a la protección del niño. El doctor Oscar Herrera Aguad trabajó con el compromiso de trabajo infantil cero en la provincia de Misiones. Nuestra Tierra Colorada es la primera del país en contar con un plan estratégico municipal para prevenir y erradicar el trabajo infantil. En esa línea viene trabajando el gobierno de la provincia, que lleva adelante políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Escuchamos a continuación a la ministra de Trabajo y Empleo, doctora Silvana Jiménez. Muy buenos días a todos. Con la voz un poquito tomada, pero ahora está apagado. Ahí. Muy buenos días a todos. Hola, hola, ahora sí. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que una alegría estar una vez más acá en la ciudad del Dorado, donde venimos trabajando fuertemente acá con el amigo Pipo, con nuestra amiga María Cristina. Y bueno, felicitar la gran concurrencia que hoy hay aquí en el salón. Tanto me dijeron que hay representantes de la justicia, de las fuerzas, del sector público y privado. Los dos temas que para
la provincia de Misiones, para el gobierno y para el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, que son agenda de todos los días. Por ahí no son cuestiones que lo podemos ver en los diarios como cuestiones tan urgentes, pero son tan fundamentales como ser la violencia en el mundo del trabajo. Contarles así rápidamente que la provincia tiene un observatorio de violencia laboral único en la Argentina. Esto fue creado por ley en la Cámara de Diputados, de la mano también del ingeniero Carlos Rovira y de quien les habla. Misiones es la primera provincia que está por presentar los datos estadísticos. Tenemos estadísticas y estamos midiendo la violencia laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Y para adelantarle una cuestión, ¿ustedes saben cuáles son los sectores donde mayor cantidad de casos de violencia y de denuncia tenemos? En toda la provincia, medimos en toda la provincia, a través de las denuncias, en la educación y en la salud. Terrible, ¿no? Tanto público, en la misma cantidad, como en el sector privado. O sea, es un tema que tenemos que atenderlos y tenemos que trabajarlos fuertemente. Esto nos lleva a nosotros también poder contarles a ustedes esto y poder dirigir las acciones desde la generación de programas municipales y provinciales para poder prevenir esta problemática. Hoy es agenda mundial, la Organización Internacional del Trabajo, Argentina reconocida, adhirió al convenio 190 OIT, viene trabajando muy fuertemente. Contarles esto, contarles también que nuestra idea es que cada municipio tenga su área de violencia laboral y que pueda tener también, a través de un convenio que estamos generando, así como tenemos las COPRETI municipales, que tengan también su propio observatorio de violencia laboral. Así que bueno, un tema que podemos generar con mucha capacitación y mucha formación. Contarles también que inclusive en la Argentina no tenemos tantos antecedentes de políticas públicas y de programas. Para nosotros fue un gran aprendizaje poder poner en funcionamiento este observatorio. Tenemos abogados, psicólogos, psicopedagogos que al momento de tomar una denuncia de que se acerca una víctima de violencia laboral, tenemos todo un protocolo y un procedimiento que tuvimos que elaborarlo y aprenderlo. Y así trabajamos muy fuerte también, porque también sirve como base con la justicia. Y el otro tema que la verdad que para nosotros es una bandera, para los misioneros, es la prevención y erradicación del trabajo infantil. Un día les voy a contar una anécdota en esta ciudad. Un día me dijeron que era la ministra que promovía la vagancia. La vagancia, escuchen bien esto. Tenemos que tener bien en claro cuando hablamos de prevención del trabajo infantil, de la protección del trabajo adolescente, de qué se trata. Cuando estamos frente a trabajo infantil, cuando estamos al frente de que un adolescente no puede hacer cualquier tipo de trabajo, está permitido por ley, de 16 a 17 años, pero no pueden hacer determinadas tareas que son riesgosas hacia la salud de los niños. Misiones tiene esta COPRETI que se creó en el 2002 y fue generando políticas públicas y hoy tenemos 37 comisiones municipales. Una está aquí en la ciudad de El Dorado. Nuestra idea es llegar a todos los municipios. Si nosotros, que somos los funcionarios, que tenemos la obligación de ponerlo en agenda todos los días, nos brindamos estas herramientas estratégicas, porque son herramientas estratégicas para la concientización. Esto ocurre, y el trabajo infantil ocurre en el mundo. Hoy hay 160 millones de niños y niñas en el mundo que trabajan. Esta medición está dada por la OIT y está dada por la UNICEF. A ver, es un numerito. Misiones no es ajena. El trabajo infantil, que también tenemos un observatorio de trabajo infantil, también con mucho orgullo decirlo, y a veces hasta a uno le da vergüenza, únicos en la Argentina, que estamos registrando trabajo infantil para saber dónde vamos a accionar, es la provincia de Misiones. Y vino de la mano de Oscar Herrera Watt, nuestro anterior gobernador. Como les dijo, cuando hablamos de trabajo infantil, no hay programas en la Argentina y en el mundo que tenga presupuesto. ¿Por qué seguimos teniendo? Porque para poder
trabajar esta problemática necesitamos tener recursos. La provincia de Misiones tiene el primer programa en la Argentina donde destinó recursos para hacer este tipo de prevención, de capacitación, de formación. Por eso es muy importante que todos ustedes estén aquí, escuchando, capacitándose. Yo cada vez que voy a una charla, que tenemos un equipo maravilloso, bueno, está Antonella, que es nuestra coordinadora provincial, pero tenemos a Sole, que es una abogada que se formó en la temática, tenemos nuestras psicólogas, nuestros psicopedagogas, siempre me voy con algo nuevo. Y es un poco la idea, poder replicar también en los diferentes ámbitos donde ustedes trabajan y se mueven, porque también es el trabajo infantil, es multicausal. Y aquí en nuestra provincia de Misiones, según los datos que manejamos, mayoritariamente se da en el ámbito rural. Así que todo un desafío, buscando estrategias para poder abordar esta situación que nos afecta a todos. Y es un compromiso de todos porque también se trata no solamente de nuestra niñez, sino también de nuestros derechos humanos. Que tengamos una excelente jornada. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Cristina, a la doctora acá, a los compañeros que venimos trabajando fuertemente. Y acá también quiero decirles que hay una persona que sabe muchísimo, que le digo al municipio que vamos a convocarla, que se formó, que es nuestra doctora Carola, que está viviendo acá en El Dorado, que también por ahí está el licenciado Morazón, pioneros también en esta provincia, poner en valor, en llevar adelante esta problemática del trabajo infantil. Así que Carola, fuertemente a trabajar ahora acá con el municipio. Gracias. Escuchábamos las palabras de la ministra de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, doctora Silvana Jiménez. Seguidamente, los representantes del equipo Copreti capacitarán sobre prevención y erradicación del trabajo infantil. Bueno, espero que aprovechen la jornada y cualquier cosa que necesiten estamos a disposición. Hola. Bueno, buen día. Mientras acomodando con la parte técnica, saludarlos. Soy Antonella Pernigotti, soy la licenciada que está a cargo como coordinadora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es la Comisión Provincial de Misiones. Saludarles en nombre de todo el equipo, tanto del observatorio como el equipo Copreti, que me acompaña la abogada Soledad Llamosas, el licenciado Omar Morazade, que son quienes van a estar a cargo también de la capacitación. Me sumo a las palabras del intendente y de nuestra ministra, agradecerles, sobre todo a ustedes que están aquí hoy,
por su tiempo y por la dedicación a este tema. Y también pedirles a quienes estén interesados, una vez que finalizamos la capacitación, en sumarse o formar parte de la comisión que tiene la COPRETI acá en el municipio de ustedes, del Dorado. Así que, bueno, no quiero hacer más largo toda esta parte protocolar, sino queremos comenzar con la capacitación. Así que muy bienvenidos, que tengan una excelente jornada y cualquier cosa que necesiten, si necesitan más material, tenemos folletería para que puedan llevarse folletos para contactarnos y demás. Estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes queríamos más o menos conocer de qué sectores son, porque lo teníamos muy claro de qué sectores. Son, la única la conozco acá en Canola, que es el Ministerio de Trabajo. Pero del resto, si alguien se quiere ir presentando, para saber si son... Pasamos el micrófono, a ver, para saber. Sí, buen día. Bueno, en mi caso vengo por la Secretaría de Menores de acá del Dorado, la Secretaría del Juzgado. La doctora acaba de retirarse porque tenía un juicio oral, pero nos quedamos, ¿no es cierto?, para escuchar a Carlos Cabrera de la Secretaría de Menores del Juzgado Correccional. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Tony Zarza, represento al Poder Judicial, Secretaría de Acceso a Justicia, cito la Valle 2093, planta baja, así que también colega del amigo acá del Poder Judicial de la provincia de Misiones. Buenos días, soy Leo Frey, soy profe de Educación Física, docente y actualmente concejal. Bueno, yo soy la doctora Miranda, que del Ministerio de Trabajo de la provincia, a cargo en este momento de la Dirección de Trabajo del Dorado. Así que a disposición por cualquier cosa. Sí, Jorge Zamora, trabajo en la empresa ETSE, el Servicio Urbano del Dorado. Omar Ratzlaff, empresa de transporte colectivo El Dorado. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Sebastián Ortiz. Yo vengo en representación del Juzgado de Familia del Dorado, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Mi nombre es Álvarez Marianela, soy licenciada en Psicología y somos parte del equipo interdisciplinario de lo que es Acción Social. Buen día, mi nombre es Soledad Ibáñez y soy la encargada de Recursos Humanos de Grupo Oriansky. Buen día, soy Estela Costa y soy la jefa a cargo del Departamento de la Municipalidad del Dorado. Buen día, mi nombre es Liliana Bandera, docente de la EFA San Miguel del barrio Elena. Del barrio Elena. Buen día, nosotros somos de la línea 137, el programa de las víctimas contra las violencias. Nosotros tres. Buen día, soy Néstor Vázquez, soy encargado de la empresa de transporte colectivo del Dorado. Muy buen día, yo soy Nicolás Sebastián Gabriel Pupo, conformo lo que es el equipo del CEMOAS, que es el Centro de Asistencia Modelo para Menores, junto con mis compañeras, la señora Narciso y la señora Clausen, que es secretaria del CEMOAS. Y bueno, venimos justamente para conformar la charla y la capacitación de hoy.
¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Galeano. Soy jefa de sección del área de niñez y adolescencia de la Municipalidad del Dorado. Y bueno, estoy acá con el equipo también de los espacios de primera infancia. Y mi profe, querido, y de la primer corte de la diplomatura. Sí. Doctor Díaz Nelson, asesor legal del CEPROMO y Zona Norte Paraná Salud. Buen día, soy Janina Obando y trabajo en el grupo Oriansky. Buen día, soy Javier Bejar, soy psicopedagogo y coach ontológico y vengo en representación de la EFA San Roque González de Pozo Azul. Buen día, mi nombre es Julio Rivaldi, estoy en compañía de mis compañeras Vanina y Carla Fretes. Trabajamos en el sector de administración del Servicio Urbano de Pasajeros ETSE, Kenia del Grupo Oriansky. Buenos días, yo soy la licenciada Patricia Klaner, estoy a cargo del Departamento de Recursos Humanos, porque somos parte de la Dirección de Recursos Humanos. Hola, buen día. Soy Antonio Yamina. Estoy a cargo del Banco Municipal de Discapacidad y Ayudas Técnicas. Soy María Dávalos, trabajadora social. Estamos acá con el equipo de la Dirección de Acción Social, que está conformado por una abogada, nutricionista, psicólogo. Entonces, estamos acá en representación de la Secretaría de Acción Social. Buen día, mi nombre es Vanessa Moesch, soy farmacéutica y bueno, trabajo en el Hospital Gardes y en colaboración con la municipalidad también. Soy parte del equipo. Bueno, ustedes ven que hay diversidad y son dos temas de los que vamos a hablar en la mañana. Uno es un poquito de trabajo infantil y el otro con respecto al observatorio. Así que siempre hay que hacer esto. Tenemos que negociar acá. ¿A qué hora están dispuestos a quedarse? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Posta. ¿Cuánto? 10:30. ¿Una hora? ¿Sí? A ver, levanten la mano a los que se quedan una hora. Posta, para acordar. No hay acuerdo. Se empiezan a... ¿Vieron que uno sigue hablando, empiezan a levantar y se empiezan a ir? Y acá no es como en la facultad o el colegio, le digo, tenés falta, tenés razón. Se quedan si quieren y si no. Entonces, ¿una hora? Después de la hora. Porque si no es como que se levantan 20 minutos, dura el coffee break. Por eso. Una hora, va a haber un grupo que se va a ir y veo que levantaron la mano una hora. Entonces, ¿media hora y media hora? Entonces yo 15 minutos tomo y te dejo 15 minutos. Son los acuerdos que hay que hacer, porque si no... Siempre para estas cosas se hablan con PowerPoint, con conceptos. Acá lo que nosotros hablábamos con la doctora decíamos, bueno, una de las cosas que tenemos que hablar es ¿qué entienden por trabajo infantil? Antes de que nosotros le digamos qué es eso. Pero cada uno tiene un concepto, tiene una idea ya preconstruida, prearmada o que fue construyendo, más allá de lo que diga la ley o lo que ustedes construyeron. Y la idea es que ustedes cuenten un poco qué entienden ustedes, cuándo es trabajo infantil y cuándo no es. O sea, cuándo ustedes consideran que un niño y una niña están trabajando. Entonces, si alguien quiere decir esto, para ir escuchándonos y después nosotros le decimos, bueno, mira, la ley dice esto y esto es lo que el Ministerio de Trabajo de la Nación junto a la OIT construyeron como concepto. ¿Quién quiere decir lo que...? Vos no, Carola, porque... Pero alguien quiere decir qué entienden ustedes por trabajo. ¿Cuántos creen ustedes que están trabajando? Allá atrás. A ver. Bueno, yo la idea que tengo de trabajo infantil es cuando un niño realiza actividades que no son acorde a su edad, a su capacidad, o sea, que puede, física, digamos, que puede exceder. Y también el horario, si tiene que cumplir un horario, por ejemplo, los niños que van a la tarefa a colaborar con sus papás,
es un trabajo infantil. Por ejemplo, qué sé yo, un niño, por ejemplo mi sobrino que le ayuda a mi hermana a pintar, ¿no? Porque le está enseñando ¿A pintar qué casa? a pintar, no, a pintar la casa de ellos. ¿A pintar la casa? Claro, qué sé yo, eso no es trabajo infantil porque o sea, no es una actividad paga, tiene que ser una actividad paga. No, no. O sea, el trabajo infantil. Una familia que lleva la tarefa, te ve uno y dice, no, papá le está acostado, le está cuidando de los hermanos. Claro, pero no. Si es trabajo infantil porque no está haciendo lo que debería un niño, que sería ir a la escuela, estar dentro de un hogar medianamente cómodo. Pero eso también es interesante también. Son tareas, Sí. actividades, Actividades ¿y qué? que son pagas. El trabajo implica pago. Bueno, ahí está. Otro. Yo creo que cada uno hace lo que entiende. Ella cree que hay tareas que realizan los niños y las niñas y cuando son pagas se cometen el trabajo. O sea, para mí esa es como la principal característica, la cuestión de que no es remunerado y si fuese tampoco es justo y no corresponde, obviamente. Hay tareas que pueden hacer los niños y las niñas que no son pagas, pero es trabajo, ¿verdad? Claro. O sea, pero para mí, yo al menos lo que pienso es como la principal característica es que claramente no se le pagan a estos niños y en caso de serlo tampoco es legal, digamos, no valería, claro, en ambos. Sucede muchas veces también que en la casa, sucede muchas veces también que en la casa, por ejemplo, niños de 8, 7, 6 años, que lo vemos mucho por ahí en lo que es acción social, hacen tareas que tendrían que hacer los adultos, por ejemplo, limpiar, cocinar, lavar, hacer todas las tareas domésticas que claramente en un niño de 7 años ya no sería. Quieren que ocupe el micrófono. Ah, bueno. Entonces, eso es lo que está diciendo... Como que también, como Yamila... Pero, ¿ustedes escucharon lo que dijo la doctora? Que la doctora dijo, bueno, que si ayudan las tareas de la casa no es trabajo infantil. Claro, pero encargarse completamente, es lo que vemos. Completamente la tarea del hogar está a cargo de los niños. Esa es la diferencia entre colaborar y que esté completamente a cargo. Está, otro. A ver, ¿qué piensa otro? Otro que diga, yo pienso que esto es trabajo infantil, esto no. A ver. Yo trabajé en el Consejo del Menor y recorríamos las calles y sacábamos a los chicos de la opresión de los padres muchas veces. Cuando los padres le esperaban en una esquina a sus hijos y le mandaban a pedir plata, lo obligaban a vender cosas. Y bueno, eso es una explotación a la niñez también. Un chico debería estar en la escuela y protegido por sus padres, no trabajar en forma de remuneración, traer dinero a la casa. Bueno, eso es lo que nosotros generalmente vemos mucho y que hay en todos los barrios. Cuando los padres le exigen que Le exigen, traigan plata. claro, traer plata sí o sí, bueno, y lo obligan, los esperan en esquinas y mandan a sus hijos a pedir, a vender, y cuando los chicos vuelven le sacan el dinero. Para mí eso sería como una explotación infantil. Y creo que un chico debería no trabajar, sino educarse. Está bien, estamos tratando de ver qué entendemos cada uno de lo que es. Ella está hablando de que cuando algún niño o niña hace alguna actividad para conseguir dinero en la calle, los padres les piden... Pará, ahí te paso. Bueno, yo creo que el trabajo infantil es cuando, más allá que lo remunerativo, cuando le dan una obligación con tiempo y forma de cumplir algún objetivo diario, por ejemplo, como comentaba la doctora recién, el tema del trabajo en la casa. Una cosa es colaborar, otra cosa es cuando vos sabés que todos los días, de 7 a 10 de la mañana, tenés que cuidar a tu hermano, preparar el desayuno, limpiar, preparar la cama, arreglar, que es una obligación preestablecida. Una cosa cuando el chico se levanta, arregla la cama y colabora circunstancialmente en otras cosas. Cuando vos le ponés un objetivo, tiempo y forma y remunerativo, ya se transforma en un trabajo, quiero. Acá le paso a la... ¿Vos querías decir algo? No, que acá por ahí se ve mucho trabajo infantil con las comunidades en vida que vienen de otras localidades. La consigna era, ¿vos qué pensás que es el trabajo infantil? No lo que vemos. Coincido con lo que dice el... Cuando le dan el una concejal. obligación... Sí, ¿eh? no.
¿no? Cuando reciben una remuneración y le dan... Él hablaba de como una responsabilidad, estaba hablando el compañero. Exactamente. Una responsabilidad independientemente de la tarea. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Qué es lo que cree personalmente que es trabajo y qué no es trabajo? A ver. Una responsabilidad que no esté acorde a su edad, porque una cosa es colaborar, como decía Leo, en los quehaceres de la casa, otra cosa es darle responsabilidades que no son acorde a su edad. Yo les pregunto algo, y ahí vamos avanzando porque tengo poquito tiempo, entonces después Si yo les pido que cada uno se remonte a su infancia, remóntense cada uno de ustedes a su infancia y piensen qué es lo primero que le viene a la cabeza. Esto que decía el compañero. ¿Qué responsabilidad tenían ustedes? ¿Qué sienten ustedes como responsabilidad que tenían? ¿Estudiar? ¿Qué otra cosa más se acuerdan de esa infancia que recuerdan? Ajá. Que mi mamá salía a trabajar. Yo particularmente recuerdo esto de que mi mamá salía a trabajar y que mi hermano más grande tenía que encargarse de los más chicos. ¿Vos dónde estabas vos? No, yo estaba en mi casa, pero colaboraba con los quehaceres del hogar mientras mi mamá y mi papá trabajaban. Y a eso voy, de que mi hermano se encargaba de mí, yo me encargaba del más chico y así nos controlamos entre hermanos. Y mi hermano por ahí tenía que hacer el almuerzo para que todos nos organicemos al mediodía para ir a la escuela. En ese trayecto llegaba mi mamá, mi papá. Entonces, hacíamos entre todos las cosas de... ¿Qué otra cosa se acuerdan de esa infancia de cada uno? Además de la escuela, ¿qué otra cosa se acuerdan? A ver. Mantener en orden mi habitación y estudiar. Era lo único. Che, ¿nadie jugaba? Después de la escuela salíamos a jugar. Antes se jugaba con los chicos del barrio, se juntaban. Hoy en día es todo tecnología. Es otra forma de entretenimiento. ¿Sí? Quiero... Ahí, no, la anterior. ¿Cómo se hacía esto? Ahí mejor. Miren, jugar, estudiar y trabajar. Depende de cada infancia y de cada familia, porque cada familia tiene una historia particular. Y a su vez, dentro de cada familia, cada niño, ¿a quién le daban la mayor responsabilidad para cada una de estas cosas? Y cómo cada uno asumía, según la edad, el lugar que le toca entre los hermanos. Hay un detalle. En las familias productoras acá de Misiones, hablo de Misiones, el pequeño productor, siempre el primer hijo es el que más tempranamente empieza a trabajar. Entonces fíjese cómo la carga de cada uno de estos tres es diferente para cada uno de los hijos a veces. ¿Me siguen? Y acá está el tema de volver a ver qué necesitan los niños para ser niños y crear, desarrollarse como un adulto después. O sea, ¿qué necesitamos en la infancia? Todos los humanos, no los misioneros nomás. Los humanos, todos los humanos, necesitamos mecanismos de protección para el desarrollo. Algo que nos proteja. Si nosotros nace un bebé y lo dejamos en el medio del monte, chau. Necesitamos de otros humanos. Los humanos necesitamos de otros humanos. ¿Y qué necesita un niño? Educación. Eso que en la definición dicen desarrollo integral del niño para que se convierta en persona. ¿Me siguen con el concepto? Desarrollo integral. Integral tiene que ver con esto. No alcanza con que además estar bien alimentado. Necesita un desarrollo para que tenga un desarrollo intelectual, un desarrollo afectivo. Entonces, hay un concepto que Misiones siempre... Yo soy un adulto responsable porque trabajé de niño. Ese es un discurso muy repetido. Pero esa idea de que yo trabajé de niño no es la misma que la del otro, si eran otra familia, con otras condiciones, en otro momento. ¿Me siguen?
Entonces, no es lo mismo al gurí, al niño o la niña que tenía como primer responsabilidad estudiar, después jugar y después colaborar, ayudar, ser responsable en otras tareas que hacen a la socialización de los niños y niñas. Socialización. Todos acá sabemos atarnos los cordones, sabemos cepillarnos los dientes, y así, según la edad, empezamos a tomar responsabilidades. El tema es, como dijo el compañero y algunos, ¿qué pasa si a un niño o una niña yo le empiezo a asignar responsabilidades del adulto? ¿Me siguen? Independientemente de que sea una actividad productiva o no productiva, o una actividad doméstica, vamos a separar. Vamos a poner en misiones dentro de la casa la actividad doméstica. Y cuando salís de la casa y vas a la huerta, a la chacra, actividad productiva. ¿Me siguen? Por más que le demos, traten los chanchos, la gallina, que es para el consumo doméstico, fuera de la casa. ¿Me siguen? Si yo a un niño o a una niña le asigno una tarea que va a consumir su desarrollo intelectual para que piense, porque ¿ustedes creen que los niños se estresan? Eso sabrán los psicólogos. ¿Se pueden estresar? Sí, sí. Sí, ¿no? Si no le alcanza lo que tiene que traer a la casa, como decía no sé quién, no traes tanto, no vengas. ¿Producen estrés? Sí. Hay un caso ahí al costado de Josefina, todos los días paso, que hay un chico todo el día vendiendo pan. Todos los días, a la mañana, a la tarde, o se vino con la mamá o la tía, y uno le ve con un libro. ¿Con un? Libro. Sí. O sea, mientras que vende pan. Entonces, fíjate la tensión acá entre cumplir para la mamá con el número y además quiero estudiar, quiero aprender, porque si no hay una tensión permanente tensión. Si los adultos tenemos esa tensión, imagínense cómo puede repercutir en un gurí de 10 años, de 12 y está vendiendo empanadas. Pero si nosotros nos criamos todos viendo chipa, empanada, picolé. Me hiciste acordar a un chico que lo vi en la terminal de San Vicente o Severio, no me acuerdo. Más o menos de esa edad. Tenía que vender 50 o 100 empanadas. Después podía volver a ir a la escuela. Y vos decís, bueno, está contribuyendo a la familia, es un chico responsable. ¿Me siguen? Ahora, si yo, papá, tengo uno de 7 y otro de 17, y quiero ser un padre igualitario, y tengo un poco de comida, y divido en 2 partes, lo doy a cada uno, ¿soy un padre justo? Sí, dice ella. ¿Qué creen? No. ¿Quién come? ¿Quién necesita más nutrientes? ¿El de 17 o el de 7? ¿Quién? Come más el de 17. El de 7. Pero la capacidad del estómago. Uno de 7 y uno de 17. El más grande come más. Ella dice que es nutricionista, pero vuelvo a preguntarle en general a todos. ¿Quién necesita? Ella la dijo, ¿quién va a necesitar? ¿Quién es justo? Yo tengo la misma cantidad de comida y le doy la mitad, lo mismo al de 7 y lo mismo al de 17. Estoy siendo un padre justo, pero no estoy siendo equitativo. No estoy siendo equitativo. Porque la equidad no es lo mismo que la igualdad. Porque el de 7, y ella es más específica, habla del desarrollo. Entonces cuando los padres en la tarea doméstica distribuyen esa idea de equidad o de igualdad, muchas veces no perciben el riesgo que exponen a los de 7. El riesgo. Pensemos en las tareas de la chacra. Cuando los padres conocen el riesgo, no, eso no agarra el machete, no el hacha. Pero hay otras cosas que no perciben el riesgo. ¿Me siguen? Porque si le puse a carrear agua en un jarrito para que no alce el balde, de acá a allá, para que me rieguen los plantines.
pero estuvo 5 horas carreando agua para llenar todos los tachos para poder regar los plantines. ¿Me siguen? Entonces, ahora vamos a ver la definición, le vamos a dar a la doctora. Hay que considerar varios de estos factores. El trabajo infantil no necesariamente tiene que ser pago. No tiene que ser pago para que sea trabajo infantil, ¿sí? Tiene que ser una tarea que de alguna manera está vulnerando el desarrollo del niño o la niña. No es el, vamos a hablar, vulnera los derechos, está vulnerando, está minimizando las posibilidades de desarrollo. Esto es lo que está haciendo cuando el niño excede en las tareas que le estamos dando. El tema está que los niños y las niñas se incorporan a una actividad productiva a través del juego. ¿Me siguen? Empiezan jugando, pero cuando ese juego al padre o a la madre le sirve porque colaboran, pero cuando ese juego se convierte en la demanda que sea productivo, que tenga resultados, ¿me siguen con la idea? Cuando estoy pidiendo resultados, no hiciste toda la línea, no, le estoy demandando un resultado. Entonces el estrés de ese niño, de esa niña va a empezar a ser la parte esencial en su vida. Entonces no está teniendo las posibilidades ni del juego que produce placer, ni el estudio que también debería producir placer. Y un desarrollo. Cuando los niños todos los días, piensen en los niños, 7 años, 10, estamos aprendiendo cosas nuevas, están descubriendo cosas nuevas. Y si lo que le pedimos que haga la rutina todos los días la misma cosa, piensen en esto, todos los días, acá, 4 horas, un baldecito, 4 horas, ¿dónde va la cabeza? Van a decir que nosotros nos aburrimos cuando teníamos que hacer algo rutinario. ¿Nos aburrimos o no? No querías hacer más después. No querías hacer. Porque dejó de convertirse en juego. El juego produce placer, es creativo, distrae, interactúas con otros. Entonces, esa actividad se convierte en una actividad de supervivencia. Estrategia de supervivencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer un Estado? O sea, pensemos en el concepto nomás. En el concepto de lo que uno entiende, lo que es trabajo infantil, cuando el otro entiende que no es trabajo. Y acá se complica porque, y esto le va a explicar la doctora cuando veamos el concepto, porque digo yo, cuando es en el ámbito de la familia, cuando es una actividad familiar, los padres muchas veces, para no culpar, muchas veces, la mayoría de las veces, no están pensando en que le están haciendo algo dañino a los hijos. Es una estrategia de supervivencia. Y piensen en esto cuando lo aplican en su propia vida familiar. Estrategia de supervivencia tiene que ver con maximizar los recursos escasos, ¿me entienden? Todos maximizamos nuestros recursos escasos y intentamos minimizar los riesgos. Minimizar los riesgos a los que exponemos los miembros de mi grupo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mis recursos escasos, no solo el dinero, todo lo que ustedes entiendan como recursos, trato de ampliarlos. ¿Y quién es mi equipo? Toda mi familia. Mi familia. Entonces, intento minimizar los riesgos. Y acá es donde está el límite complicado. Cuando los padres no están percibiendo, creen que son igualitarios, distribuyen igualitariamente, no equitativamente, porque no perciben el factor de riesgo. Porque necesitamos juntar para poder comer, para poder cosechar más, para poder... ¿Me siguen? Entonces, ahí hay un límite bastante complejo en cómo sanciono, que es otro tema. Te dejo a vos. No, es acá, ¿no? No, ahí eso... Bueno. Yo tengo.
Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Soledad Ramosas, soy asesora legal de Copreti y del observatorio, pero eso después. Por lo pronto es presentarle un poco cómo trabaja Copreti, el Ministerio de Trabajo, en base a la legislación que rápidamente se las voy a comentar. Primero, bueno, que la definición de trabajo infantil es toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerado o no, como este caso por ahí que hablábamos de la familia, de ese niño que está al cuidado de los hermanos, de la cocina, realizada por niños, niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. Es muy importante la edad mínima de admisión al empleo que tiene este concepto. ¿Por qué? En Argentina, desde el año 2008, tenemos la ley 26.390, que es nuestro gran marco normativo para todos los que trabajamos en el área de niñez, ¿sí? Esta ley establece que queda prohibido el trabajo de las personas menores de 16 años en todas sus formas. Cuando hablamos de formas, hablamos de actividad económica, de estrategias de supervivencia, como es ese niño que tal vez está vendiendo pan al costado de la ruta para ayudar a su familia, como es el caso de aquel niño que está siendo remunerado, ¿no? Que va a limpiar copas en un bar y recibe una remuneración. Esto es la edad mínima de admisión al empleo en Argentina, ¿sí? De 16 años para abajo, el trabajo está prohibido, ¿sí? ¿Y cómo pena la ley? ¿Qué pasa cuando hay un niño que está trabajando menor de 16 años? ¿Está penado por la ley? Sí, y está en el Código Penal. Es un delito que se incorpora con esta misma ley en el año 2008 al Código Penal. En el artículo 148 bis establece la pena de prisión de 1 a 4 años a quien se aproveche del trabajo del niño o niña menor de 16 años violando las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. Entonces, ¿existen casos excepcionales? Ahí dice, violando las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque tenemos algunas excepciones, ¿sí? Antes una aclaración importante. Claramente el artículo del Código Penal penaliza al que se aprovecha de ese niño, ¿no? No es que el niño va a ser condenado, valga la aclaración, pero ¿a quién penaliza? Los que están exentos de esto son los padres, ¿sí? Si los padres son los que están explotando a este niño, no van a ir a prisión, ¿sí? Diciéndolo sencillo, ¿por qué? La ley, el sentido y el espíritu del legislador cuando se sanciona esta normativa se fundamenta en que esa familia o ese niño que está expuesto a ese riesgo probablemente está viviendo una situación de vulnerabilidad en su familia. Entonces, quitarle al grupo familiar cercano, por más que sea el que se está aprovechando, en primera instancia y bajo este artículo, provoca una carencia más a ese niño. Por eso ya iría, y acá aprovecho que estamos con el Poder Judicial, ya es un trabajo en conjunto con los juzgados de familia y la intervención de los poderes del Estado sobre el trabajo con esa familia. Por eso tal vez van a ver esos niños que están pidiendo, que está la mamá en la esquina, ahí no hay un empleador, ¿sí? Ahí el Ministerio de Trabajo no está haciendo una inspección y puede pedirle a ver la nómina de empleados, ir a radicar la denuncia por este delito. No va a entrar en este delito, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer es ayudar al niño y a la familia que está atrás. ¿Qué está pasando? Y en el caso que haya que sacarlo de ese lugar, que acá después viene todo este sistema de protección de niñez, ¿no? Hablando de los hogares o de las guardas, otro familiar, y acá entra todo un sistema para ese niño, que fíjense que es muy distinto a cuando hay un empleador, ¿sí? Cuando hablamos de un empleador, por ejemplo, es de la persona responsable del establecimiento. El caso de los niños que están acompañando a los padres en la tarefa, que cuando llega el inspector del Ministerio de Trabajo, primero imagínense la situación. Un lugar de cosecha clandestino, hay veces que el mismo inspector se va llegando al lugar por cómo los vecinos le dicen que a dónde está. No hay señal, ahora hay sistemas igual que los inspectores han incorporado con la SRT digitales, ¿no? Para poder redactar las actas, etcétera, pero también son todas dificultades que van teniendo y claramente salen todos a correr. Es muy difícil, ¿sí? La detección del trabajo infantil en ese tipo de establecimientos. Sin embargo, hay veces que está el niño y el fundamento cuál es, no, porque hoy no tenía clases o me está ayudando, ¿sí? O no tenía con quién dejarlo. En base a eso no quiere decir que se debe desatender el problema, sino que se realizan políticas como para poder resguardar, como es el caso de los jardines. Los jardines de cosecha, es un lugar para que los niños puedan estar mientras los padres están en la cosecha. Pero ¿quién es el responsable igualmente ahí? El empleador. Ahí sí.
¿sí? Es responsable de todo lo que pase en el establecimiento, inclusive la presencia de ese niño. Bueno, los casos, entonces les comentaba, está penado en el artículo 148 bis el trabajo infantil, pero va a ser siempre a un empleador al que se aprovecha, un externo a ese grupo familiar, ¿sí? Si es el grupo familiar, es otro tipo de mecanismo que debe activarse. ¿Existen casos excepcionales? Sí. Hablamos del trabajo artístico, que vemos esos niños que actúan en las películas, en las novelas, ¿cómo actúan? Bueno, a través de esto, que es una excepción que está autorizada por ley, que no viola normas nacionales, y el trabajo en empresa familiar. Son casos excepcionales, pero en ambos casos, sí o sí esos niños, no es que te dicen, no, yo estoy haciendo una peli y listo, no. Tienen que tener sí o sí la autorización del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia. Cualquier niño que esté realizando una obra de teatro, una publicidad, tiene que tener un montón de requisitos que nosotros en el Ministerio gestionamos. Así que esto también es información para que todos los que estamos trabajando en el área de niñez tengamos en cuenta. Los permisos otorgados son individuales, ¿sí? No va a haber uno para todos, uno general o uno para siempre, es individual por cada actividad, porque se debe verificar qué va a actuar, qué va a hacer ese niño. No va a tener una jornada nocturna de 3 días, tiene que tener el alimento, tiene que tener un lugar donde descansar, y todas esas cosas son las que el Ministerio de Trabajo va supervisando para poder otorgar la autorización. Son individuales y describen las condiciones en las que el empleo o trabajo se podrá llevar a cabo. Y acá tenemos el artístico, que está regulado por la ley 24650, y el trabajo en empresa familiar, que también está regulado en el código. Entonces, todo esto es, ¿cuándo es excepción? Esto menor de 16 años, dijimos, ¿sí? Ese es el límite. Y cuando son mayores de 16 años, ¿pueden trabajar? Sí pueden, pero se dice que no es prohibido, sino que está protegido ese trabajo. ¿Por qué protegido? Porque en Argentina todavía estos adolescentes no adquirieron la capacidad laboral plena, ¿sí? No tienen 18 años, no son mayores de edad. Entonces pueden realizar ciertas labores, pero regulado. ¿De qué manera se regula? Se regula a través de un decreto en Argentina, que es el 1117/2016, en donde es un listado de todas las actividades que se consideran penosas, peligrosas o insalubres que no pueden realizar los adolescentes, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, para comentarles, está lo que es la manipulación de elementos punzantes o cortantes. Entonces es por eso que un adolescente no podría estar realizando, por ejemplo, cosecha, ¿sí? Inclusive en una peluquería, ¿sí? Puede estar como aprendiz supervisando, pero no puede estar manipulando un elemento cortante sobre otra persona, ¿sí? Y hablamos de todos los riesgos o daños que puede ocasionar si le corta, ¿sí? No solamente hacia él mismo. Entonces hay cuestiones que en base a esto lo importante sería poder tener, es un listado muy grande, por eso se evalúa cada situación y se da el asesoramiento a cada adolescente que va a consultar. Nosotros en el Ministerio a veces se acerca a la familia entera para pedirnos la autorización para que ese adolescente trabaje. Y ahí le asesoramos en base a sus derechos y cómo se debe desarrollar ese vínculo laboral. Porque a veces se piensa que ese adolescente no tiene que estar registrado, y eso no es así. Debe estar registrado, tiene vacaciones, tiene un sueldo igual que el de los otros compañeros, no es que porque sea menor cobra menos, ¿sí? Pero tiene que estar registrado, de alta, etcétera. Y además, ¿cuáles son los requerimientos que tiene por ser adolescente? Los mismos que a cualquier trabajador, pero además el adolescente tiene que tener la autorización de sus padres, no del ministerio, ¿sí? En este caso decimos de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando vive independiente, así que lo que se conocía como emancipación. Certificado de escolaridad, o sea que si está trabajando tiene que estar estudiando. Y certificado médico que acredite que está apto para esa labor. Ahora, es probable que el adolescente no tenga toda esta documentación y no sepa, pero ¿quién es el responsable de vuelta y sobre todo el que a nosotros nos interesa supervisar en la relación de trabajo es el empleador? Entonces siempre decimos, el empleador al contratar debe tener todos estos documentos. O inclusive cuando se acerca una inspección, estos son los documentos que van a habilitar a que ese adolescente esté realizando una labor protegida, ¿sí? Y en el marco de la ley. Bueno, los derechos, hoy les comentaba un poco las actividades que no puede realizar, por ejemplo, los penosos, peligrosos e insalubres que están en el decreto, que no pueden hacer horas extras, tienen una jornada reducida. Sí. Quisiera preguntar en el caso de que un padre, madre, no autorice y el adolescente quiera trabajar. Y bueno, en ese caso, si vive independientemente de ellos, si está emancipado, sí podría. Si no, ese empleador, a ver, que ellos podrán suplir, deberán suplir. Nos tocó un caso parecido en donde intervino la Secretaría de Acceso a la Justicia, o sea, a través de la justicia,
ese adolescente gestionó con los padres con los que no tenía contacto, pero él no podía acreditar que él estaba viviendo independientemente de ellos. O sea, entonces eso se hizo a través del contacto con el Poder Judicial. Pero la verdad es que el riesgo no es del adolescente, porque el adolescente no va a ir preso, no va a ser multado. El riesgo es del empleador, ¿me entienden? Él les va a ser el interesado en contar con estos documentos y en exigirle a ese adolescente. El riesgo no es del adolescente, pero el interés sí. Y muchas veces se ve vedado justamente por no contar con la autorización padre. Sí. Por eso mismo lo que habría que hacer en ese caso es poder gestionar según la situación en la que esté. Porque, por ejemplo, hay veces que ese adolescente, la situación familiar puede ser muy diversa. Puede ser que él esté independizado, que tenga un hijo, por ejemplo. Es distinta la manera de acreditar eso a que acreditar que los padres viven en otra provincia y está a cargo de su abuela, ¿sí? Y que la guarda tiene su abuela y que la abuela puede autorizar. Por eso como les digo, cuando es la cuestión familiar, cuando es el familiar el que está explotando al niño, el que le está frenando la capacidad de trabajar a este adolescente, que tal vez tiene todas las condiciones, estudia, está apto y quiere trabajar, cuando es la familia necesitamos sí o sí la intervención de los otros mecanismos que acompañan a la niñez. ¿Sí? Nosotros del Ministerio de Trabajo lo que hacemos es acompañar, controlar, tampoco se deja a ese adolescente, diríamos, nosotros lo acercamos al Poder Judicial, trabajamos en conjunto como para que pueda gestionar, ¿sí? Lo que haya que gestionar. Pero nosotros lo que hacemos es supervisar, controlar y verificar la relación de trabajo, ¿sí? Entonces, en el otro sentido tenemos los mecanismos como la Defensoría del Niño y Adolescente, a los que también se puede acudir, sí, que es un organismo de la provincia sumamente importante, creado recientemente en lo que es el Sistema de Protección de Niñez, así como también a la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. En Misiones tenemos la ley 216. Esa es la ley que habla del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese sistema, la autoridad de aplicación de ese sistema es esa subsecretaría, ¿sí? De niñez a través del Consejo de Niñez. Ellos son la autoridad de aplicación, ¿sí? Copreti es una comisión que se forma a los fines de articular. ¿Y de qué manera articulamos? Por ejemplo, tenemos un inspector que está en una localidad haciendo una inspección. Lo primero que tenemos que hacer por esa ley que les nombro, que es la del Sistema de Protección Integral de Niñez, es comunicar, es el deber de comunicar que tiene ese funcionario a la autoridad de aplicación administrativa, dice. Es decir, que ese inspector inmediatamente lo que tiene que hacer es comunicar nosotros a la Dirección de Niñez del municipio o la Dirección de Niñez que tenga el Ministerio de Desarrollo Social constituido en el municipio, porque eso varía también según municipio, o a la Defensoría. Esas tres autoridades, pero sí o sí, esas son las tres administrativas que tenemos. A esas tres sí o sí se realiza la comunicación. Y Copreti es el nexo. Copreti, ¿qué hace? Le da al inspector la comunicación o la herramienta para que llegue más rápido ese funcionario. Eso está en el expediente. En cada acta donde se detecta trabajo infantil, siempre está la comunicación a la Defensoría o a la Dirección de Niñez, según corresponda, y la denuncia en el caso de que sea un ilícito como el que tenga menor de 16 años, ¿sí? También hay casos, y otra cuestión importante a tener en cuenta, no sé, ya me estoy viendo con el tiempo, es mayores de 16 años, tuvimos casos en donde también roza el delito de explotación laboral. ¿Qué pasa? Teníamos el delito de explotación laboral que va al fuero federal. Cuando sale el 148 bis, que se incorpora con esta ley, es fuero provincial. Son distintos fueros, diríamos, distintos juzgados, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? El de explotación laboral tiene otras características, ¿sí? Y cuando es mayor de 16 años y está, a veces nos ha pasado en un campamento, es más, estuvimos acá en El Dorado también con el juzgado federal gestionando una denuncia que hizo uno de los inspectores, se realiza igual la denuncia. Por eso digo, en ninguna situación dejamos de actuar, sino que son distintas autoridades. Y nosotros lo que hacemos es guiar, asesorar y generar ese nexo entre el inspector o entre el interesado. Así que bueno, más que nada presentarles el trabajo que creo que ahí termina, sí, acá están las comisiones viejas. El trabajo que hacemos desde el Ministerio de Trabajo, así como también estas charlas desde mi parte y desde Copreti, para presentar todas las herramientas. ¿Tienen alguna consulta? Por ahí tienen algún ejemplo, cómo tomamos actas, poner las productoras de teatro, cosas, necesitan saber algo más.
Cualquier cosa, igualmente lo que podemos hacer es, dejamos a disposición nuestros folletos, entonces si tienen alguna consulta o quieren saber algo de niñez o cómo gestionar un permiso, pueden escribirnos o ponerse en contacto y se hace el asesoramiento, ¿sí? Acá en el Ministerio de Trabajo del Dorado está la doctora Carola Miranda también, con la que tenemos la comunicación y trabajamos en conjunto para poder gestionar sus consultas. ¿Sí? Eso te debería responder porque dentro de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿se escucha bien? Perdón. Dentro de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es una cuota o una tarea que está pendiente y la están estudiando, por ejemplo, al día de hoy. Esa es una de las cuestiones, y otra de las cuestiones que también se está estudiando y que está muy de moda, como ustedes conocen, son los famosos youtubers o tiktokers, porque ellos sí tienen una remuneración en base a eso. Todavía no hay una ley o una ordenanza o un decreto o algo que esté vigente que regule ese tipo de actividades, pero el último encuentro que tuvimos en Buenos Aires, la OIT comunicó a todos los representantes, las comisiones y demás, que esas son las dos tareas que están pendientes, que están en estudio y que apenas salgan, que ellos convenían que era para este año, iban a estar bajando a todas las provincias. Todavía no hay nada que lo regule, pero ya tuvimos 2 consultas como la que nos estás haciendo. Tratamos de asesorarlo como lo que hacemos nosotros, digamos, como decía la doctora, por ahí que él siga escolarizado en base a esas cuestiones, pero mucho más que eso tampoco nos podemos meter porque son los mismos padres también los que los llevan, sacan el pasaje, por ahí muchas veces ellos empiezan a cobrar el sueldo de los chicos, entonces hay como una delgada línea, si se quiere, en esto que comentaba la doctora, que sería trabajo infantil, que sería ayuda doméstica, entre otras. Contarles también, como para que se entienda, porque por ahí con el ejemplo se entiende, uno de los más grandes que tuvimos nosotros, no de trabajo infantil, sino trabajo infantil pero artístico, fue el caso de Mirko, el hijo de Marley, por ahí conocen porque es una figura pública. Cuando se hizo todo esto en la provincia, que ellos decían como Misiones es la famosa, una cosa así, ellos pidieron la autorización como cualquier hijo del vecino, eso se transmitió siempre, pero cuando nos encontrábamos con la doctora era cómo hacer, porque él hasta niñera presentaban, pero todo por legajo, por expediente y demás, del resguardo de ese niño. Y ahí entró también el área de inspección, porque si bien todo lo que se presenta, se acredita y se autoriza desde el Ministerio, también después dejarles por ahí un poco en claro cómo es el circuito. Después el área de inspección se acerca para ver que eso que nosotros autorizamos sí se esté cumpliendo. El niño está haciendo 4 horas, tenga un descanso, tenga un lugar de comida, no esté expuesto al fuego, al agua, a la lluvia, al frío, etcétera. Hay un plan de contingencia, que es lo último que se sumó, por ejemplo, a estos expedientes para que se dé la autorización del trabajo infantil artístico en este caso. Y bueno, muchas cuestiones más, o muchas aristas un poquito más específicas, como decía la doctora, no solamente la partida de nacimiento, sino también la escolarización del niño, que tenga el certificado de alumno regular, entre otras cuestiones, que goce de buena salud, y así enumerarles 1000 más. Entonces esa es la idea, por ahí transmitirles a ustedes que como municipio ustedes también lo pueden hacer desde la dirección, desde la Copreti municipal, trabajar de manera articulada. Nosotros siempre decimos que la Copreti del municipio tiene que estar integrada por múltiples actores. ¿Por qué? Porque por ahí compartirles el dato que el docente o el directivo de la escuela es uno de los principales detectores de trabajo infantil. Porque el alumno llega a generar un vínculo que por ahí no lo genera ni en su casa, explotación, abuso, entre otras cuestiones, que todo eso va de la mano también de lo que es trabajo infantil. Entonces, muchas veces nuestros docentes, nuestros directivos de las escuelas y demás, no es que no se sienten parte de este esquema, parte de este sistema, por eso siempre los invitamos a que formen parte de lo que es la Copreti, de que se interioricen un poco más en lo que hace el municipio, en cuestiones de niñez, que está muy bueno.
También nosotros trabajamos mucho, como decía la doctora Llamosa, con el doctor Fabián Audín, en este caso el de Acceso a la Justicia, el secretario de Acceso a la Justicia. Entonces, sí involucrar a todos los estamentos del Estado, no solamente al municipio, por ahí a todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que tenga que ver con salud, ministerio, hospital, SAMIC, tenemos otras comisiones municipales que conforman hasta el mismo director del SAMIC, o los directores de comisarios, cabos, gendarmería, etcétera, que está muy bueno porque a la hora de capacitarse nos capacitamos todos de la misma manera por un fin en común que tenemos todos, que es básicamente prevenir y erradicar esta problemática que nos compromete y nos compete a todos. Así que bueno, hasta ahí estaríamos nosotros. Si quieren podemos hacer otra pregunta. Dale, perdón. Bueno, yo te planteo 3 casos puntuales. Alumno de secundaria, tenés el alumno que desaparece una semana de educación física contra turno porque agarra una changa con el padre, un techo. Está todo bien. Entonces el padre lo lleva al hijo, ya a secundaria, ya para subir las tablas, tirantes, etcétera, etcétera, una semana. Que nosotros los profes está todo bien, listo, no hay problema. Después está que te desaparece un mes, que el papá agarra una obra, lo lleva y vos te das cuenta en las manos de ellos, acarreador de balde, destruida, pues si no se pone guante, nada, destruida. Y después tenemos los importadores y exportadores, que son los que acarrean goma, etcétera, 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 que a los 30 años están sin espalda, ¿no? Sumado a hernia, listo, no se pone ni la faja de protección, nada. Vos si son pibes, se bancan, no, mentira. A los 30 años están con tren de disco, a los 35 son cobradores compulsivos de plan porque no pueden trabajar más, ¿no? Acá lo grave que esos chicos que van a la escuela, a la tarde en eso, a veces cuando agarran más trabajo, dejan una semana, a la escuela no se los puede sacar obviamente, no quedan libres, a eso me refiero, que ese chico gana más que el padre, ¿no? O sea, ese chico que es acarreador, importador, exportador, como yo le digo en broma a los chicos, gana más que el padre. Entonces el chico ahí está, después deja la escuela. Nosotros así a simple vista vemos, cuando deja de fumar ahí y fuma Marlboro, es porque está trabajando, ¿no? Cuando aparece la 110, en otro level ya está, ya listo, deja la escuela. Eso es lo que tenemos hoy, por lo menos lo que veo yo el día a día, ¿no? Claro. Bueno, en base a eso, tenemos que tener en cuenta como docentes y como personal de salud, la Ley de Protección Integral de Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes de la provincia establece la obligatoriedad del deber de comunicación. Sí o sí ese docente, ¿sí?, que toma conocimiento, encima no dice de un delito, de la posible situación de vulnerabilidad de un niño, debe comunicar. Y muchas veces pasa que ese docente tiene miedo por la familia, por las represalias, ¿sí?, porque el chico después no venga mal a la escuela y pierda el contacto. A la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Autoridad de Aplicación de la Ley, o que hagan directamente la nota, ¿sí? La escuela como responsable debería, si no lo instrumenta el docente, lo tiene que instrumentar la dirección. Esto es en los casos no solamente de vulneración de derechos de los niños ni adolescentes, sino también claramente en el caso de un delito. Ahí hay que hacer la denuncia correspondiente. Pero si no, el deber de comunicar está siempre presente. ¿Por qué? Para que en esos casos en donde tal vez el docente no sabe cómo articular, o tal vez es una familia, ¿sí?, y nosotros como ministerio no llegamos, porque no es una inspección con quit, porque los inspectores se manejan con el quit. ¿Sí? Entonces no tenemos el quit del padre porque no tiene un establecimiento, una empresa para ir a hacer la inspección. Entonces tal vez el ministerio no llega, ¿sí?, y no vamos a hacer una inspección a la casa, ¿sí? Eso no se realiza. Eso, ¿cómo se llega? A través del trabajo que realizan, por ejemplo, los trabajadores sociales, ¿sí?, en esa función y en ese rol de la Defensoría. O sea, es importante, por eso le decía hoy, en el sistema de niñez, involucrar a todos los actores, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá hemos recibido denuncias, hemos realizado inspecciones, no sé, en un maxi kiosco, en un supermercado, ¿me entiendes? Pero a la familia, a la tarefa, ni hablar. Pero a la familia, ¿sí?, es otro el sistema que debe llegar. No, para que llegue ese sistema, lo importante es hacer la comunicación, ¿sí? Siempre decimos, es poder instrumentar, ¿sí? Porque si no, inclusive a la COPRETI, porque ya con una instrumentación quiere decir que vos estás poniendo en conocimiento de ese funcionario esta situación, y no se puede no hacer nada, y eso va pasando, ¿sí? Entonces es muy importante la comunicación, porque hay veces que todos sabemos,
O todos le vemos, pero nunca nadie hizo una nota. Y el que tiene que resolver no sabe si ese niño, dónde vive, con quién vive, si está siendo explotado, ¿sí? ¿Cómo es la situación? Hay muchas veces que hay muchos niños que interviene inclusive el juzgado de familia sobre la situación de trabajo. Hay un caso en la ciudad de Posadas que una vez charlábamos de unos niños donde la mamá también está en la esquina y le decía, no, pero yo no necesito, porque se acercaron para ayudarle con módulos, a ver cuál era la necesidad de esa familia, de por qué los niños estaban trabajando. Y la mamá de los niños le dice, no, pero yo no lo hago por necesidad, mirá la plata que tengo. Y abrió y decía como que era un negocio, ¿sí? Como que estaba utilizando a sus hijos para ganar dinero. Entonces es otro tipo de intervención que hay que realizar a través, por ejemplo, del juzgado, nuevamente con esa familia y replantear la situación del niño en esa situación. Pero no sé si quedó claro. Tal vez en esos casos lo importante es hacer la comunicación. O si la escuela no cuenta o nunca lo hizo, empezar a hacerlo. A ver con el asesor legal de la escuela, con el directivo, empezar a instrumentar los mecanismos para que esos niños tengan la protección desde otro lado. ¿Sí, tal? Perdón, Sole, Anto, por ahí es importante la Comisión Municipal de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, porque es una comisión integral en donde hay 4 patistas, o sea, el Estado, como decía Anto, porque además tienen la obligación por ley de cada organismo del Estado que está escrito que tiene que participar, eso ya está hecho, ¿sí? Pero no solamente eso, sino las sociedades, hay organizaciones, los sindicatos, ¿sí? La parte privada. Entonces, por ahí fortalecer acá en El Dorado con Laurita, con el tema de la Copreti municipal, que ahí va a haber un equipo interdisciplinario de apoyo, porque los docentes siempre se sienten solos y abandonados en muchas situaciones, ¿sí? Porque hay todo un equipo detrás que tiene que estar para ese adolescente en todo caso, porque no es solamente sacarle de ahí, hay toda una idiosincrasia familiar, como decía Omar hoy, sí, que de ellos dependen, entonces hay que colaborarle en forma integral en realidad, sí, en donde los organismos y estando la Copreti por ahí se puede trabajar en forma conjunta, tanto como la justicia, que me parece que sería lo ideal. Sí, obvio. Con Laura ya tuvimos una reunión, la primera reunión ya la tuvimos, obviamente que se están acomodando por todo el cambio de gestión, que no son ajenos a eso, pero sí se está trabajando, estamos en contacto permanente con Laura, así que por supuesto que sería o a través de la Copreti, el Ministerio, damos por ahí como las herramientas generales que no solo en provincia, sino que ustedes como municipio también cuentan con estas herramientas. Y por otro lado, lo que decía la doctora, o sea, no callarnos, si ya sabemos o si estamos en conocimiento de que suceden este tipo de situaciones, que se animen por ahí a denunciar o a ponerlas escritas en una nota y demás cuestiones. Quiero dar un ejemplo nomás como para que se entienda lo que comentaba hoy mi compañera, la doctora, el tema de contextualizar este tipo de situaciones que nos llegan también, que la última que tuvimos fue en Alem, corregime, dentro de lo que es un secadero de yerba mate, se encuentra un adolescente, podríamos, pero en realidad niño, debajo de la edad, porque en realidad tenía 13 para 14, me avisó la inspectora, y la inspectora en ese momento nos llama avisándonos de esta situación. ¿Qué pasa? Digo el contexto, ¿por qué? Porque ese día empezó lo del paro docente, o sea que el niño no tuvo clases. Y el padre siempre manifestó, dejando en el acta, que el niño concurría a la escuela Manuel Belgrano, tal turno, tal año, etcétera, etcétera, pero que no tenía otras posibilidades de dejarlo solo en su domicilio y que lo acompañaba porque él estaba sentado. Pero ¿qué pasa? Estaba expuesto, no estaba en el lugar donde tenía que estar, que era la escuela. Entonces, por ahí estas situaciones, después que se hizo, se tomó conocimiento, se hizo parte a todas las demás secretarías, subsecretaría, la defensoría y entre otros, articulamos, pero también se volvió a mandar al área de inspección para corroborar
que ese niño en otro día cualquiera, sin el paro docente y demás, sí efectivamente esté en el lugar que tenía que estar y no en la tarefa. Así que por ahí esas son, yo digo más con el ejemplo, que por ahí uno entiende un poco mejor o por ahí se saca un poco más las dudas. Entonces siempre contextualizar de dónde viene y hacia dónde va también ese tipo de casos. Yo quiero hacer, ya que están con el cómo, perdón, yo hablé solamente de poder repensar el concepto, ¿no? Pero ya todos después están pensando cómo, en el qué hago, cómo intervengo, cómo participo, porque es muy lindo el discurso donde decimos prevenir, erradicar, pero hay algo que tenemos que conocer y que tenemos que tener en cuenta. Son procesos. Para que una acción devenga en un proceso en el tiempo, tiene que haber primero articulación entre aquellos que forman parte. Uno de los graves problemas que tenemos es la articulación y coordinación. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque si no, como decía, el docente se siente solo, el de acción social se siente solo, el trabajador social, el de la policía, el de salud. Entonces acá hay una palabrita que es importante que se tiene que seguir instalando, que son las políticas de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado quiere decir que tienen que ponerse de acuerdo, y es lo que estamos intentando, en cómo actuar desde una misma postura de lo que es el trabajo infantil. Esto es socialización, el niño está aprendiendo, eso es una cosa, pero cuando está viendo trabajo infantil, tenemos que ponernos de acuerdo, che, mirá, ¿y cómo se hace a través de un proceso? No se erradica mágicamente, es un proceso donde hay que educar y concientizar a todas las partes, y eso lleva tiempo, son procesos. Pero si no se ponen de acuerdo, si no hay articulación, y si un año un sector dice, no, esta vez dejamos, el otro también, y va a haber un sector que es el de educación, que siempre va a estar, y otra vez, como decía, otra vez solos. Entonces, re interesante pensar el concepto y lo que dice la ley, es el tema que viene después, ¿cómo hacemos para restituir derechos? ¿Cómo hacemos para que el niño tenga derechos? Y son primero los organismos que tienen que articular, y a veces hay rispideces en los recursos, porque una de las cosas que ocurre es cuando no hay recursos. Pero les puedo asegurar que simplemente con el hecho de articular con una situación se pueden minimizar los riesgos. Este es el punto. Minimizo el riesgo al que esa familia en su estrategia está exponiendo a su niño. Porque muchos no son conscientes. Entonces, ¿qué mejor que articular y proponer estrategias particulares para cada familia diferente? Entonces, yo dejo acá, esto demandaría realmente otro encuentro, y no con 30 minutos, de pensar las partes que van a formar parte o que forman parte del Estado, y no digo del gobierno, del Estado, que son muchas partes, en cómo articulamos acciones, por dónde empezamos. Ustedes saben, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con un niño cuando tiene fiebre? ¿Qué hacemos? ¿El médico? No. Estoy en mi casa y mi hijo está con fiebre. Le bajamos la fiebre primero y después tengo que ver la causa. Y para poder bajar la fiebre, cuando encontramos situaciones, las partes tienen que estar articuladas. Y eso demanda en realidad otro encuentro con las partes, y ahora le dejamos al sector de violencia laboral. Te dejamos. Gracias. No, seguimos como quieran nomás. Ustedes quieran, porque lo de ellos es breve y ahí pueden, si quieren, pueden estar con el break. Dale, Ustedes quieran. Bueno, les voy a comentar, así como tal vez originariamente en el Ministerio de Trabajo teníamos algo que se llama Grupo Vulnerables, sigue estando, que se encargaba de toda esta temática, lo que es trabajo infantil y violencia laboral. Ahora tenemos organismos que nos presentamos como COPRETI y Observatorio de Violencia Laboral. Son cosas diferentes. Sigue estando dentro del organigrama de... Sigue estando, claramente. El grupo de atención. La comisión es presidida por Ahí explico. Ahí explico.
El departamento sigue estando, en realidad más que nada por mi presencia en ambos, en ambas capacitaciones es que estoy explicando esto. Entonces, Grupo Vulnerables lo que hacía era receptar, sigue estando, pero diríamos su función fue absorbida por la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, que es COPRETI, y el Observatorio de Violencia Laboral. En la práctica hacemos eso. Así que bueno, el Observatorio de Violencia Laboral, les comento, fue creado en el año 2019 mediante la ley provincial. Aquí tenemos 9, número 11, y como hoy les adelantó la ministra, es la primera provincia que tiene un observatorio. ¿Querés cambiar, Belu? Le voy a comentar por el tiempo. Bueno, el gran marco normativo que tenemos es el convenio 190 de la OIT y la recomendación 206, y son las primeras normas internacionales que hablan de violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa? Tal vez todos, cuando damos ejemplos o hablamos de la temática, podemos decir que alguna vez pasamos o tuvimos una situación así, o conocemos a alguien que vivió una situación de violencia o acoso en el mundo del trabajo, pero fíjense que la normativa es muy nueva. Y al ser esta normativa nueva, acarrea que empecemos a capacitar para que la gente sepa qué es y qué no es violencia laboral. Y para dejar de naturalizar este hecho que viene sucediendo hace tantos años y que ha acarreado y ha tenido como consecuencia la afectación en la salud de un montón de trabajadores, ¿sí? También revalorizar el significado del trabajo en las personas, ¿sí? No solamente tiene un sentido económico, sino que el trabajo, pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, lo cual claramente la situación que estemos viviendo en ella nos afecta. Y también afecta a nuestro entorno familiar, inclusive, y eso está reconocido en este convenio 190, ¿sí? Reconocer ese valor que tiene el trabajo y cómo debe ser el trato, ¿sí? Y el ambiente en ese trabajo, no solamente respecto a lo físico, porque por ahí muchas veces no está muy regulado lo de la ART, lo de las licencias, que si tengo un golpe, pero también haciendo hincapié, y ahora fundamentalmente a raíz de este convenio, en la salud mental, ¿sí? Del trabajo. Bueno, el observatorio funciona dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y tenemos a los fines de la identificación y tratamiento una resolución que es el protocolo que les comentaba hoy la ministra. ¿Por qué? Cualquier trabajador que se acerca al Ministerio de Trabajo cuenta con la asesoría que se puede brindar desde la institución, y también inclusive tiene audiencias de conciliación en donde se citan a las partes, se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante una situación en donde ese trabajador manifiesta violencia laboral, no se puede seguir esos mismos protocolos, porque no podemos hacer un careo, por así decirlo, o exponer a esa posible víctima, ¿no? Porque tampoco verificamos, diríamos, es una denuncia, y nosotros, el Ministerio de Trabajo, funciona dentro del derecho del marco del derecho administrativo, ¿no? Es un ente, es una autoridad administrativa. Entonces lo que hacemos es una conciliación. La idea es que a través de este protocolo garantizar y resguardar a ese trabajador por la manifestación de violencia laboral. Entonces las audiencias se hacen de manera separada. Se escucha al trabajador, se escucha a las personas que denuncian, a veces denuncia a un compañero, a veces hasta es de un jefe a un subordinado o viceversa, ¿sí? De un jefe hacia el trabajador. Y en ese caso se escucha al trabajador, al denunciado, y se trabaja con el empleador, ¿sí? En medidas que el empleador, porque ¿quién es el responsable? Es el empleador, ¿sí? De garantizar. Hay veces que la estructura empresarial es tan grande, o son empresas tan grandes, que tal vez el gerente o el área de recursos humanos no tiene conocimiento de lo que está pasando en un área específica, ¿sí? Tal vez una situación de acoso psicológico, acoso sexual, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es ese canal con el empleador para no solamente poner en conocimiento si no lo estaba, sino también de que pueda tomar medidas acordes a la temática, ¿sí? Y ahí le hacemos, es un equipo interdisciplinario, como he comentado la doctora, de psicóloga, psicopedagoga y abogado, en donde se hace una recomendación a ese empleador, que nunca tiene que ver con un despido o una sanción, ¿sí? Son recomendaciones a los fines de poder trabajar con la temática. No quiere decir que el empleador no tenga facultades, ¿sí? Disciplinarias, técnicas de dirección, de si suspender, sancionar, despedir. Lo que nosotros hacemos es, a través de ese expediente, generar también una prueba para ese trabajador. Tengamos en cuenta que la violencia laboral es muy difícil de probar, ¿sí? Es un gran desafío. ¿Por qué? Porque ese trabajador que está viviendo violencia laboral, ¿quién le va a salir de testigo? Los compañeros van a ir a declarar en contra, diríamos, de su propio empleador. Todos tienen miedo de perder el trabajo. Entonces todos se callan. Hoy muchas veces que la violencia laboral sucede cuando van a retirar el recibo de sueldo en una oficina cerrada, ¿sí? En donde esa trabajadora tal vez se sienta acosada, y es difícil también asumirse como víctima y poder hablar, ¿sí? Con los riesgos que acarrea y los significados del trabajo, que muchas veces ese trabajo es el sustento de la familia.
Entonces es muy difícil la prueba. Y tal vez este expediente administrativo lo que hace es poner en conocimiento formal de ese empleador de esta situación, ¿sí? Y también sirve para que esta trabajadora pueda contar con el apoyo del equipo. Buen día a todos y a todas. Bueno, yo soy licenciada en Psicología, Fernanda López. Voy a repetir un poquitito en realidad lo que venía hablando Sole porque, bueno, ya dio esta explicación de que el observatorio brinda asesoramiento, contiene y recibe distintos tipos de violencia y eso es importante, que ahora lo va a explicar bien Belén. Los tipos, ¿no? Agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. Esos son los 3 tipos de violencia que tomamos dentro del Ministerio. Si bien viene un trabajador o una trabajadora, nos consulta, ¿sí? nos pide asesoramiento, nosotros siempre terminamos dando una respuesta, si derivamos a otra área dentro del Ministerio, si compete o no compete al área administrativa, porque ¿qué pasa? Muchas veces, sí, vienen y nos piden respuestas tal vez de quiero cambiarme de área, sí, me quiero ir a otra área, quiero que lo echen a mi compañero, quiero que lo sancionen, quiero que lo despidan y como decía Soledad, ¿no? Son funciones que no nos competen al observatorio. Lo que nosotros hacemos es una especie de mediación, de conciliación. También hablamos de la buena fe, ¿sí? De estos trabajadores. Nosotros creemos en el trabajador que viene o la trabajadora que viene a contarnos o a decirnos que está sufriendo violencia laboral. Siempre hablamos también de el uso o la conciencia, ¿no? de lo que es la ley, de lo que es la norma. Muchas veces entendemos que son trabajadores que sí están sufriendo violencia laboral, que sí están siendo maltratados, perseguidos y demás por cuestiones que nos comentan, pero muchas veces también vienen con otro fin, como les decía, ¿no? Y es allí donde nosotros ya no podemos intervenir. Nosotros intervenimos en todo lo que tenga que ver con meramente administrativo. Hablamos, ahora vamos a hablar un poquito de qué es violencia y qué no es violencia, ¿sí? Porque no todo es violencia, hay cuestiones que tienen que ver con la organización, hay cuestiones que tienen que ver con el salario, cuestiones que tienen que ver con turnos, con horarios y demás, que ya pasa por otra área del Ministerio y no por lo que tenga que ver con el observatorio. Pero como les digo, siempre nosotros guiamos y tratamos de orientar a este trabajador, a esta trabajadora, hacemos un seguimiento, como decimos, ¿no? Un protocolo, perdón, seguimos nuestro protocolo, donde en primera instancia viene este trabajador, esta trabajadora realiza una denuncia, en una segunda instancia llamamos al denunciado o a la persona denunciada. Y cuando hablo de buena fe o cuando hablo de esta especie de mediación o conciliación, es que no tiene obligatoriedad, digamos, de venir, no somos poder judicial, eso es lo que primero dejamos, ¿no? Digamos, o remarcamos, de que no somos poder judicial, que nosotros no podemos obligar y no podemos ni penar, ni multar, ni sancionar a este trabajador denunciado o denunciada que no viene. ¿Sí? Nosotros llamamos una vez, llamamos 2 veces, pero en última instancia ya terminamos llamando al empleador que necesitamos, ¿no? Que venga para que pueda él tomar las medidas. Y hay muchas veces que tampoco el empleador viene, ¿sí? Muchas veces el empleador no viene, el denunciado no viene, pero como decía mi compañera, esta trabajadora o este trabajador que intentó o que tuvo que salir de su establecimiento y llegó al ministerio es porque realmente no encuentra respuestas dentro de su institución, ¿sí? Privada o pública, eso también dejar digamos, en claro de que tomamos tanto del ámbito público como del ámbito privado. Entonces muchas veces termina, ¿no? O se cierra este expediente con un informe técnico, con un dictamen y con una resolución donde contamos con la buena fe de este trabajador, esta trabajadora que llegó, pero bueno, no tuvimos el mismo, digamos, la misma voluntad, por decirlo de una manera, de esta persona denunciado y de este empleador. Y muchas otras veces sí, se llega hasta al fin último, que es de lo que, digamos, proponemos dentro del observatorio, de esta prevención, donde viene el empleador y acepta nuestras sugerencias. ¿Y cuáles son? Capacitación en violencia laboral, armado un protocolo interno, ¿sí? O que si contamos con una sección de recursos humanos o administración del personal, que se capacite en violencia laboral. Entonces, este trabajador no tiene que salir de su institución, ¿sí? Y dirigirse hacia el ministerio, sino que dentro de su institución pueda encontrar en recursos humanos o en algún sector para que trabaje su temática. Porque muchas veces, como va a bien hablar ahora Belén y va a diferenciar, no son cuestiones de violencia laboral, sino son fallas en la comunicación que puede acrecentar, ¿no? a algo violento o a la violencia. Muchas veces tiene que ver por ahí con exigencias organizacionales dentro de la institución o el protocolo interno de una institución o con reglamentos internos que tal vez no están establecidos, ¿sí? Y yo estoy realizando algo que no sé que tengo que hacer o lo estoy realizando de mala manera, ¿sí? Y tal vez por esta falla en la comunicación, ¿sí? Genera estas situaciones de violencia que ahora vamos a diferenciar. Esa.
Bueno, también que hacemos dentro del Ministerio, ¿sí? Celebración de convenios de cooperación entre organismos, ¿sí? Tanto municipales, provinciales, mesas de enlace con docentes, ¿sí? Tratamos de prevenir también a los ámbitos donde más encontramos, ¿no? Nuestra estadística, como hoy bien lo dijo la doctora Silvana Jiménez, tiene que ver más con el ámbito de la educación y de la salud. Muchas veces, como les digo, por ahí frente a muchos casos, frente a muchos expedientes sobre estas áreas, se llegan a convenios o se llegan a arreglos, ¿sí? Con diferentes municipios, con diferentes instituciones, y se realizan, sindicatos también, y se realizan estas capacitaciones para prevenir, para que todos podamos tener el mismo idioma, como decimos, ¿no? Las mismas herramientas de decir qué es violencia y qué no es violencia, ¿sí? Porque, como les digo, es muy delgada la línea entre qué es y qué no es violencia, y muchas veces se confunden diferentes términos, como por ejemplo el estrés laboral, exigencias organizacionales, conflicto, que ahora lo va a explicar Belén. Capacitaciones dentro del ámbito, como les decía, y articulamos y coordinamos con los 3 poderes del Estado. Entonces, nuestro fin último, sí, es realizar estas acciones de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia laboral, ¿sí? Creo que, como decía también nuestro compañero Omar, es poder articular, poder trabajar y tener todas las mismas herramientas y conocimientos sobre qué es violencia y qué no es violencia para poder erradicar la violencia laboral, y, como él dice, ¿no? Un proceso, no es de un día para el otro. La violencia laboral existió siempre, sabemos, como la violencia, ¿no? En general existió siempre, pero se naturaliza, ¿sí? De eso no se habla, y al trabajo, ahora vamos a hablar un poquitito, uno tiene que ir y por ahí aguantarse o sufrir, ¿no? Como quien dice, y muchas veces no es así, ¿sí? Tenemos que empezar a dejar de naturalizar ciertos comentarios, ciertas cuestiones, ciertos malos tratos, ¿sí? Y empezar a decir qué es violencia y qué no es violencia, y dónde puedo acudir, ¿sí? Para una solución o por al menos una orientación, ¿sí? Porque muchas veces, como le decimos, hay cosas que son meramente ya del fuero penal, o tiene que ver más con el ámbito judicial y no bien administrativo, que es el Observatorio de Violencia Laboral. Así que bueno, les paso con Belén, que nos va a diferenciar un poquito algunos términos, y ya después son libres. Buen día, ¿cómo están? Yo les voy a hablar específicamente qué es violencia laboral o mobbing, también como se la conoce, que es toda acción, omisión o comportamiento que por su repetición o sistematización está destinado a atentar a un trabajador de manera directa o indirecta, y que daña su dignidad, integridad como persona, provoca un daño físico, psicológico o moral al trabajador, y se da como amenaza o acción consumada. Toda acción son todas aquellas conductas que puede tener un compañero o un empleador, un jefe, frente a este trabajador, ¿sí? Humillarlo, discriminar, tener palabras como insultos, ¿sí? Desprestigiar al trabajador. Pero por omisión también es una palabra importante, porque también podemos ser parte de esta violencia laboral. ¿Qué quiere decir? Que nos damos cuenta que un compañero, jefe, está teniendo conductas violentas, malos tratos, malos modos, acoso, persecución, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Por naturalización puede ser, por miedo a ser despedidos, por miedo a que esa violencia se dirija hacia nosotros, pero somos parte de este contexto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, pero no hacemos nada, dejamos que esto pase. Y es distinto, como hablábamos también hoy, con lo que es trabajo infantil, cuando alzamos la voz, ponemos en conocimiento de que esto está pasando y buscamos una solución. Todos sabemos que, por ejemplo, tal compañero tiene malos modos, o se dirige o hace chistes o comentarios que no están buenos, pero nadie hace nada porque siempre fue así. Distinto es cuando todos empezamos a accionar, ¿sí? Y ponemos un freno a esa conducta que está teniendo esta persona, por dar un ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia para identificar y darnos cuenta y también derribar algunos mitos? La agresión física, que es todas aquellas conductas que pueden ocasionar un daño en el cuerpo, ¿sí? No solamente un golpe, una patada, que nos ha pasado en el observatorio, que recibimos denuncias que llegaron hasta la agresión física, son los casos menores, pero nos ha pasado, imagínense al punto que llegó la violencia, lo que escaló. Pero también para tener en cuenta aquellas conductas como, por ejemplo, golpear la mesa, pegar un portazo, arrojar objetos, también son conductas que pueden dañar el cuerpo y son comprendidas de lo que podría ser una agresión física dentro del contexto laboral. Entonces también para estar atentos, no dejar pasar, porque muchas veces se piensa, bueno, pero no te pegó, no te hizo nada, solo golpeó la mesa, pero sí, es una conducta sumamente violenta que te puede ocasionar un daño, entonces poner un freno también. Después está el acoso sexual, que son todas aquellas conductas con connotación sexual, ¿sí?
Y acá algunos ejemplos son chistes o comentarios sobre el cuerpo, piropos, que no tienen el consentimiento de la otra persona. Entonces, poder identificar cuando esto está pasando, poder decirle compañero o compañera que esto no está bueno, que está incomodando a la otra persona. También entender que muchas veces la persona que recibe este acoso le da vergüenza comentarlo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esta incomodidad, de que se pone nervioso o nerviosa cuando pasa tal persona, poder accionar nosotros, ¿sí? No esperar a que como dije hoy, que nos pase a nosotros para hacer algo. Y siempre hablamos del consentimiento, digamos. Si un compañero me hace un piropo o un halago, por ejemplo, qué lindo te queda este corte de pelo, y hay un vínculo, ¿sí?, de relación, de amistad, no es acoso sexual y violencia laboral. Distinto es cuando no tiene mi consentimiento y todo el tiempo está haciendo comentarios indebidos. Para que tengan idea, les comento un ejemplo que nos ha pasado también en el observatorio. Se acerca una trabajadora a denunciar a su compañero por acoso sexual. ¿Qué hacía este trabajador? Le ofrecía flores, bombones, llevarle a la casa, le mandaba mensajes, y ella en repetidas ocasiones le había comentado que no quería esas conductas por parte de él y que deje de hacerlo. Entonces, cuando nosotros llamamos al trabajador para que pueda ejercer su derecho de defensa, como así lo llamamos, él nos pregunta, le ponemos en conocimiento y nos dice, ¿y por qué se enoja si las cosas que yo hago son cosas lindas? Son cosas lindas para vos, son actos que vos considerás como caballero, por así decirlo, pero a ella le incomodan, a ella no le gustan y no corresponden. Entonces, cuando la otra persona me dice que deje de hacer o tener determinada conducta, debo dejar de hacerlo, ¿sí? También traigo este ejemplo como uno piensa que son conductas que no tienen malicia, por así decirlo, pero le están generando incomodidad a la otra persona a tal punto que esta trabajadora ya tenía problemas en su casa, digamos, ya tenía problemas personales. Entonces, imagínense todo lo que escaló al punto que esta trabajadora tuvo que asistir al ministerio para pedir una intervención, digamos. Y después está el acoso psicológico, que son todas aquellas conductas, comportamientos que pueden tener un compañero o algún jefe o jefa que dañan la salud psicológica, ¿sí? Dañan nuestra autoestima, que todo el tiempo me estén humillando, discriminando, que me digan que yo no sirvo para nada, por dar algunos ejemplos, porque acá tenemos millones, daña mi autoestima, de que yo no voy a poder, de que esto no me sale, que siempre voy al fallo, entonces no sé qué hacer, me equivoco, ¿sí? Y estas conductas a veces se dan de manera muy sutil, entonces poder identificar aquellos comentarios que no están buenos y que no corresponden, digamos. Si yo quiero marcar, por ejemplo, un error en algún trabajador, hacerlo de manera que corresponde, digamos, no con un grito, no con un insulto, ¿sí? Si un compañero falló o no llegó con los objetivos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está llegando? ¿Tiene todas las herramientas? ¿Le falta más capacitación? Acercarme y preguntar, en vez de directamente ir al ataque y humillar a esa persona. Y los otros tipos son horizontal, vertical descendente y vertical ascendente. Horizontal es entre compañeros, ¿sí? Entre un grupo de compañeros. Vertical descendente, es decir, un jefe hacia los trabajadores, sus subordinados, como decimos. Y vertical ascendente, es decir, un trabajador o un grupo de trabajadores también hacia un jefe. Son los casos que menos vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, más que nada en la vertical ascendente, que se confunde lo que es autoridad con autoritarismo. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo comunico? ¿Cómo pido la orden? ¿Cómo me acerco a mis compañeros o a mis trabajadores? Eso es donde tenemos... Ay, no sé qué pasó. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿sí? La comunicación sobre todo, porque a veces ahí es donde comienzan estos conflictos. Comienza como un conflicto, pero termina escalando, llegando a lo que es violencia laboral. ¿Y qué no es violencia laboral? Los conflictos laborales, estas diferencias que podemos tener con algún compañero o compañera, pero que se pueden resolver, ¿sí? Trabajando desde el diálogo, buscando nuevas herramientas, capacitación, mejorar, digamos, esta situación, un conflicto que se puede dar en un área y se puede resolver, ¿sí? Distinto es, ¿por qué? Aclaramos. Porque muchas veces también se piensa que porque tengo una diferencia con mi compañero, no nos pusimos de acuerdo y me habló un mal modo, ya es violencia laboral. No, podemos tener diferencias, pero lo podemos trabajar y mejoramos, ¿sí? De esto no escaló. Entonces, por eso ahí es cuando hablamos de conflictos laborales. Después de exigencias organizacionales,
Algunos ejemplos son cuando tengo que llegar a horario, ¿sí? Y yo estoy llegando tarde y me sancionan. A veces se acercan al ministerio de que no siempre me sancionan a mí por cosas que no corresponden, pero cuando nos hablamos con el empleador tenía faltas, no presentaba los certificados médicos, había cuestiones y exigencias que debía cumplir, que estaban dentro de su contrato de trabajo, contrato laboral, pero no las cumplía como trabajador. Entonces, aquellas exigencias que yo debo cumplir y que me comprometí, que son mis obligaciones, no es violencia laboral. Vuelvo a lo mismo. El tema son los modos de cómo yo comunico ese error, esa falta que está teniendo el trabajador. Después, el estrés laboral, que puede ser, acá hablamos más del estrés propio que puede tener un trabajador y en determinadas circunstancias o tiempo. Vamos a traer el ejemplo de los docentes. Obviamente están mucho más estresados, por ejemplo, a fin de año, que tienen que cerrar el bimestre, notas, si es un séptimo grado, no sé, elegir los abanderados. Hay unas cuestiones que son por ahí más estresantes o tienen más exigencia y tiene que ver más con la época del año. Lo mismo habrá pasado con los trabajadores de salud en pandemia. Estaban mucho más exigidos, había compañeros que por ahí no asistían porque estaban enfermos, tenían más sobrecarga. Y obviamente que conllevó un estrés laboral, pero no estaban sufriendo violencia laboral. Entonces también identificar eso, porque a veces las consecuencias son las mismas, como por ejemplo insomnio, dolor de panza, dolor de cabeza, irritabilidad, pero identificar en qué momentos se están dando de nuestro lugar de trabajo y si se está dando con un compañero o es la situación que nos está llevando a esto, pero pues una situación que nos excede, digamos. Y después está el burnout o síndrome de cabeza quemada, que esto sí ya es un estrés crónico que tiene el trabajador o trabajadora, que por ahí tienen algunos indicadores que son como irritabilidad, dolor de panza, dolor de cabeza, la falta de concentración, sí, pero esto ya es con un estrés crónico que viene acarreando esta persona, pero no es porque alguien lo está violentando o está teniendo ciertas conductas. Y acá les sigo yo, Fer, o querés, dale. Bueno, las estadísticas que ya la ministra le fue adelantando, los sectores, bueno, el género de la víctima, en lo que va del año 2020 a 2023, estas estadísticas las trabajamos con el IPEC, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. El género, en el varón es un 41,7% de personas varones que vienen a denunciar que reciben violencia laboral, mujer 57,4 y no aplica un 0,9, ¿sí? Porque o por ahí los datos no fueron tomados de manera correcta o aquellas personas que no se identifican con estos géneros. Pero fíjense cómo está bastante equiparado. O sea, cuando hicimos nuestras primeras estadísticas en los primeros años, el género de la víctima, con las mujeres eran las que denunciaban mucho más y se veía mucho más esto. Pero creemos que esto se fue equiparando a raíz de todas las capacitaciones que fuimos haciendo de la prevención, concientización y que esto está hablando. Tiene que ver también por ahí una cuestión de que el hombre a veces le da un poquito más de vergüenza de decir, sí, yo estoy recibiendo violencia laboral, a mí me están violentando, y le cuesta un poco más hablar. Podría ser uno de los motivos, pero creemos que estos números también aumentaron y esto, lo que es en género está más equiparado porque ya no se tolera más y de esto se habla, no se deja pasar. Lo que sí nos sorprende, que esto continúa, el género del agresor. 61,2 varón, 37,8 mujer y en 1% no aplica. En este caso, en nuestras denuncias, nuestras estadísticas, vemos que la persona que más ejerce violencia laboral, el género, es el género masculino, es el varón. Entonces, para cerrar, hablamos de momentos. ¿Cuáles son los principales? Hacer visible lo invisible, es decir, esto que sabemos que está pasando pero nadie dice nada, poder hablarlo, poder comentarlo, identificar el problema y exponer el problema. Hacer colectivo lo individual es más de lo mismo de lo que hablaba de omisión. O sea, no solo porque le pasa a una persona o a un sector y a mí no me toca, yo no hago nada, sino que trabajemos en esta situación para que se genere un ámbito saludable para todos y poder generar, por ejemplo, protocolos de actuación,
convenios si así lo requiere, capacitaciones, prevención. Entonces, cómo tratarlo en reuniones y formar grupos de debate en el caso de que no haya, sí proponer grupos de debate. Convertir los problemas en acción, identificar los actores y definir la estrategia. Eso va a depender de cada organización, de cada institución, y convertir los problemas en organización, encuentros de capacitación y ámbitos de solución. ¿Cómo lo hacemos? Hablando todos, digamos, de esto que podemos identificar que está pasando en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? No dejar o esperar que nos suceda a nosotros para accionar, ¿sí? Y nada, esperamos que les haya servido esta capacitación. Fue cortita, pero estamos a disposición. Si tienen una pregunta, la pueden hacer. No sé si tienen alguna duda. Bueno, para cerrar, lo mismo que le dijo Sole con la otra capacitación, que puedan también instrumentar, ¿sí? Hacer pedidos de capacitación, comunicar a su empleador si están identifican alguna situación de violencia laboral, y cualquier duda o consulta también se pueden acercar a la delegación con la doctora Carola, que también trabajamos los casos de violencia laboral y podemos trabajar de manera específica. Si necesitan asesoramiento también se pueden acercar ahí. Las consultas son anónimas en el observatorio, así que sea para ustedes o para algún conocido o un familiar, se le puede orientar desde ahí, así que cuenten con el Ministerio de Trabajo para ambos casos. Sí, aclarar que si en algún momento deciden hacer la denuncia, sí va el nombre de la persona, porque después se trabaja con esos tres actores: la persona que denuncia, la persona denunciada y el empleador. Los asesoramientos o las consultas sí son anónimas. Gracias.